Esta es la historia de San Bonifacio de Lausana, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. El viento gélido de los Alpes mordía las mejillas de Bonifacio, un joven noble de la Galia romana, mientras cabalgaba hacia el este. No era un viaje de conquista ni de comercio, sino uno de búsqueda. Había renunciado a su herencia, a los salones dorados y a la promesa de un matrimonio ventajoso, todo por una inquietud que le carcomía el alma. Desde niño, Bonifacio había sentido una atracción irresistible por la vida ascética, por el silencio y la oración que escuchaba en las historias de los ermitaños que habitaban las montañas. Pero no era solo la soledad lo que buscaba. Era una verdad más profunda, un propósito que resonara con el eco de la fe que latía en su corazón. Su destino, aunque aún velado, le llamaba a las tierras salvajes y poco evangelizadas de la Helvecia, la actual Suiza. La visión de un monasterio, humilde pero radiante de luz divina, se repetía en sus sueños, guiando sus pasos a través de bosques sombríos y valles escarpados. Llevaba consigo solo un pequeño crucifijo de madera, un libro de salmos y la firme convicción de que Dios le esperaba en ese rincón remoto del mundo. ¿Qué misterio aguardaba a Bonifacio en las montañas helvéticas? ¿Encontraría la paz que anhelaba o un desafío que pondría a prueba su fe hasta el límite? Tras semanas de viaje, Bonifacio llegó a una ladera rocosa dominada por un imponente bosque de abetos. El lugar era desolado, azotado por el viento y la nieve, pero algo en su interior le confirmó que había llegado a su destino. En el corazón del bosque encontró una pequeña capilla abandonada, casi devorada por la vegetación. Era un vestigio de un intento anterior de evangelización, un faro apagado en la oscuridad. Con manos temblorosas, Bonifacio limpió el altar, rezando en voz baja para restaurar la santidad del lugar. Pronto, otros hombres, atraídos por su fervor y su ejemplo de vida, comenzaron a unirse a él. Eran campesinos, artesanos, incluso algunos nobles descontentos con la vanidad del mundo. Juntos, reconstruyeron la capilla y comenzaron a vivir una vida de oración, trabajo y comunidad. La semilla de un monasterio, el sueño que lo había guiado, comenzaba a germinar. Sin embargo, la paz era frágil. Los habitantes locales, paganos aferrados a sus antiguas creencias, veían con recelo la llegada de estos hombres extraños y su nuevo Dios. ¿Cómo podría Bonifacio, con su pequeña comunidad, ganarse la confianza de un pueblo hostil y arraigado en sus tradiciones? La hostilidad de los paganos se manifestaba en pequeñas provocaciones al principio. Animales robados, cosechas dañadas, insultos susurrados en la oscuridad. Pero pronto, escaló a actos de violencia más directos. Una noche, un grupo de hombres armados atacó el monasterio, incendiando los establos y amenazándose los monjes. Bonifacio, sin dudarlo, se interpuso entre los atacantes y sus hermanos, implorándoles que detuvieran la violencia. Su valentía y su serenidad desarmaron a los agresores, quienes, sorprendidos por su reacción, se retiraron sin causar más daños. Este incidente, sin embargo, le reveló a Bonifacio la necesidad de una estrategia más sabia. Comprendió que la conversión no podía lograrse por la fuerza, sino a través del ejemplo, la caridad y el diálogo. Comenzó a visitar las aldeas vecinas, ofreciendo ayuda a los enfermos, compartiendo sus escasas provisiones con los pobres y enseñando a los niños las verdades del Evangelio. Poco a poco, las actitudes comenzaron a cambiar. Algunos paganos, conmovidos por su bondad, se acercaron a él para aprender más sobre su fe. Pero una sombra se cernía sobre su labor. Un sacerdote pagano local, llamado Rado, veía en Bonifacio una amenaza a su poder e influencia. ¿Qué medidas tomaría Rado para detener el avance del cristianismo en la región? ¿Y cómo respondería Bonifacio a sus maquinaciones? Rado, consumido por la envidia y el temor, urdió un plan para desacreditar a Bonifacio ante los ojos de los paganos. Difundió rumores falsos sobre él, acusándolo de brujería y de profanar los antiguos dioses. Organizó una demostración pública,
desafiando a Bonifacio a un duelo de poderes mágicos. El sacerdote pagano, con sus conjuros y sus ídolos, pretendía demostrar la superioridad de sus dioses sobre el Dios de los cristianos. Bonifacio, consciente de la trampa, aceptó el desafío, pero con una condición: que el duelo se llevara a cabo no con magia, sino con la fuerza de la fe. El día señalado, una multitud se congregó en un claro del bosque. Rado, con su atuendo ceremonial y su rostro sombrío, comenzó a invocar a sus dioses, agitando sus brazos y pronunciando palabras incomprensibles. Bonifacio, en cambio, se arrodilló en silencio, rezando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De repente, un rayo cayó del cielo, impactando cerca de Rado y haciendo temblar la tierra. El sacerdote pagano, aterrorizado, cayó de rodillas, reconociendo la omnipotencia del Dios de los cristianos. La multitud, impresionada por el milagro, comenzó a murmurar, cuestionando sus antiguas creencias. ¿Sería este el punto de inflexión que permitiría al cristianismo arraigar en la Helvecia? ¿O Rado encontraría una forma de revertir la situación y mantener su control? La conversión de Rado no fue inmediata ni completa. Aunque humillado por el rayo, el sacerdote pagano aún conservaba un orgullo herido y una desconfianza profunda hacia el cristianismo. Bonifacio, lejos de regocijarse en su derrota, se acercó a él con humildad y compasión. Le ofreció su amistad y le invitó a estudiar las Sagradas Escrituras, mostrándole la belleza y la verdad del Evangelio. Rado, sorprendido por la generosidad de su adversario, aceptó la invitación. Durante meses, Bonifacio le enseñó sobre la historia de la salvación, sobre el amor de Dios y sobre el sacrificio de Jesucristo. Poco a poco, el corazón de Rado comenzó a ablandarse. Sus dudas se disiparon y su fe en los antiguos dioses se desvaneció. Finalmente, Rado se convirtió al cristianismo, renunciando a sus prácticas paganas y dedicando su vida al servicio de Dios. Su conversión tuvo un impacto enorme en la región. Muchos de sus antiguos seguidores, viendo su transformación, también se sintieron atraídos por la fe cristiana. El monasterio de Bonifacio floreció, convirtiéndose en un centro de aprendizaje y de evangelización. Sin embargo, la fama de Bonifacio llegó a oídos de un obispo rival, que veía en él una amenaza a su autoridad. ¿Cómo reaccionaría este obispo celoso ante el éxito de Bonifacio y qué obstáculos tendría que superar el santo para defender su obra? El obispo Teodoro, de la cercana ciudad de Sion, convocó a Bonifacio a una audiencia. Bajo el pretexto de discutir asuntos eclesiásticos, Teodoro lo acusó de usurpar su autoridad y de construir un monasterio sin su consentimiento. Exigió que Bonifacio lo abandonara y se sometiera a su jurisdicción. Bonifacio, con firmeza pero con respeto, se negó a obedecer. Argumentó que su misión era evangelizar a los paganos y que el monasterio era un instrumento necesario para lograr ese objetivo. Teodoro, furioso, lo excomulgó, declarándolo un hereje y un enemigo de la Iglesia. La excomunión de Bonifacio causó consternación entre sus monjes y sus seguidores. Muchos temieron que su obra estuviera condenada al fracaso. Sin embargo, Bonifacio no se desanimó. Confió en la justicia de Dios y en la fuerza de su fe. Se retiró a una cueva en las montañas, donde pasó semanas en oración y en ayuno, buscando la guía divina. Durante su retiro, tuvo una visión del Papa, quien le confirmaba su misión y le instaba a perseverar. El Papa, en la visión, le reveló que su excomunión era injusta y que pronto sería rehabilitado. Con renovado vigor, Bonifacio regresó al monasterio, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. ¿Cómo lograría Bonifacio superar la excomunión y restaurar su buena reputación ante la Iglesia? La noticia de la visión de Bonifacio se extendió rápidamente por toda la región. Muchos de sus seguidores, convencidos de su santidad, se negaron a reconocer la autoridad de Teodoro. El obispo, al ver que su excomunión no había tenido el efecto deseado, se vio obligado a reconsiderar su postura. Finalmente, decidió enviar una delegación al monasterio para investigar los hechos. La delegación, después de entrevistar a Bonifacio y a sus monjes,
quedó impresionada por su humildad, su caridad y su fervor religioso. Informó a Teodoro de que las acusaciones contra Bonifacio eran infundadas y que su excomunión era injusta. El obispo, avergonzado, revocó la excomunión y reconoció la legitimidad del monasterio. Bonifacio, rehabilitado, continuó su labor de evangelización con renovado entusiasmo. Fundó otros monasterios en la región y su ejemplo inspiró a muchos a seguir sus pasos. Murió en paz, rodeado de sus discípulos, dejando un legado de fe, esperanza y amor que perdura hasta nuestros días. Su monasterio, hoy conocido como el Monasterio de San Bonifacio, se convirtió en un importante centro de peregrinación y de estudio. La historia de San Bonifacio de Lausana es un testimonio del poder de la fe, de la importancia de la humildad y de la necesidad de la caridad. Es una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede brillar y guiarnos hacia la verdad y la salvación. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.